Nosotros con este tema enseguida nada más, les proponemos que como todas las noches, 22:35, vayamos con nuestro resumen de noticias. ¿Quieres, César? Vamos. Resumen de la jornada. Confederación de Empresarios Privados advierte con medidas legales para demandar respeto a la propiedad privada y libertad de empresa. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia advirtió este miércoles con asumir medidas legales en el ámbito nacional e internacional para demandar el respeto y en la vigencia de los derechos de propiedad privada y libertad de empresa. En tanto, el presidente Morales destacó que su gobierno promovió acciones en favor de los privados. DGAC será sometida a reestructuración tras informe colombiano sobre siniestro de la Mía. Poco después de hacerse público el informe colombiano sobre el siniestro de una aeronave de la empresa boliviana La Mía con el saldo de 71 personas fallecidas, la mayoría del equipo chapecoense, la Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC, será sometida a un proceso de reestructuración administrativa, técnica y organizacional, según su director general, Celier Aparicio. Guerrero está dispuesto a crear fiscalías fronterizas para la lucha contra el contrabando. El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dijo hoy en la ciudad de La Paz que está dispuesto a crear fiscalías fronterizas para coordinar el trabajo con el nuevo viceministerio de lucha contra el contrabando y así combatir esta actividad ilícita. Contrataron a empresa de Grux para Odesur y este dice que todo es legal. El senador opositor Óscar Ortiz denunció hoy que la empresa Cronopios del exministro de Culturas Pablo Grux se adjudicó por contratación directa a la organización del acto inaugural y clausura de los Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018 por 11.035.695 bolivianos. Grux, en contacto con medios, aseguró que todo el proceso fue legal y que cuando se presentó a la licitación sabía que en algún momento el tema iba a prestarse a un manejo político. Siles afirma que renunció para allanar solución pacífica. El ahora ex viceministro de Autonomía, Hugo Siles, manifestó que su renuncia al cargo obedece a su intención de allanar una salida pacífica al conflicto por el campo Incahuasi, toda vez que había animadversión hacia su persona en el departamento de Chuquisaca. Jueces Arce, no se puede administrar la justicia con memorándums. El anuncio que hizo el ministro de Justicia, Héctor Arce, de instalar un proceso en contra del juez Alberto Guzmán por fallar en una audiencia que se restablezca el pago de regalías por el campo Incahuasi en Santa Cruz, ha generado una reacción en el gremio de los magistrados, que ven una intromisión que atenta directamente contra la independencia judicial. Aseguran que no se puede manejar la justicia en el país de esa forma y que se deben cumplir con lo que dice la norma. Nuestro resumen de noticias, como siempre, Cecilia, como ya es habitual al comenzar nuestro programa para todo el país. Quiero agradecer esta noche la presencia del doctor Vladimir Peña, que nos acompaña desde Santa Cruz, porque vamos a entrar inmediatamente en materia. El tema Incahuasi, como consecuencia de esta decisión que ha habido en las últimas horas de pedir que no se descongelen las regalías pese al fallo de un juez. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo también a César y todos nuestros compatriotas en el país que ven que no me pierda. Doctor, ¿qué medidas se asumirán ahora o qué medidas se están pensando desde Santa Cruz, tomando en cuenta los últimos acontecimientos por el tema Incahuasi y las regalías? Primero, creo que hay que poner en el contexto de cómo se han desarrollado los últimos acontecimientos y lo más lamentable y deplorable, creo, las declaraciones del ministro de Justicia, Héctor Arce, el día de hoy. Cecilia, nosotros como gobierno del departamento de Santa Cruz, hemos actuado conforme a la norma, nos hemos sometido a la realización de un estudio para determinar si Incahuasi era un campo compartido o no, después que se estableció, de acuerdo a los estudios técnicos, con los límites oficiales y precisos, que el 100% del reservorio de Incahuasi está en el territorio cruceño. El gobierno, a través del viceministro Siles y otras autoridades de Estado, desconocieron los límites, pusieron en tela de juicio y generaron todo este embrollo jurídico que para nosotros, desde que lo denunciamos hace 4 meses atrás, tenía una intencionalidad política de perjudicar al departamento de Santa Cruz. Ahora el gobierno ha dejado pasar todo este tiempo, ha enmendado su error, es cierto, con la resolución ministerial 090, que reafirma que los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca, en la zona donde está el campo Incahuasi, es la serranía del Incahuasi, el límite histórico, legal, preciso, no solamente delimitado, sino demarcado hace más de 100 años atrás. Y lo que no ha sucedido es que se enmiende ese error de quienes ordenaron la suspensión, la congelación de las regalías del departamento de Santa Cruz. Por eso nosotros presentamos al Tribunal Constitucional hace más de 15 días atrás un recurso para que descongele las regalías, porque ¿qué es lo que pasa para que puedan entenderlo todos nuestros hermanos bolivianos? Cuando se condena a un inocente,
y se demuestra que es inocente, no se le obliga a que cumpla una sanción. El propio ministro Arce, yo he visto que cuando se ha condenado aquí, Cecilia, como usted, cuando se ha condenado a un inocente, más bien se ha resarcido el daño que se le ha hecho a esa persona. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Ha quedado evidenciado, ha quedado demostrado que el gobierno nacional emitió una certificación errónea, falsa, sobre el tema de los límites hace 1 año y medio atrás. Que eso sirvió para que el Tribunal Constitucional congele los recursos de Santa Cruz. Pero ahora, ¿qué es lo que dice el gobierno? No, igual, por más injusta que sea la sentencia del Tribunal Constitucional, tienen que cumplirla. Y yo me pregunto, ¿por qué tanta hazaña? ¿Por qué quieren dañar a Santa Cruz? Asuman su error, señores, del Tribunal Constitucional, del Gobierno Nacional. O las sentencias cuando son favorables a Santa Cruz no valen, pero cuando son contra Santa Cruz sí valen. ¿Dónde estaba el señor Arce cuando el Tribunal Constitucional, desconociendo las leyes que el gobierno hoy asume que son los límites oficiales, dónde estaba el señor Arce para no enjuiciarlo a los del Tribunal Constitucional que dañaron al departamento de Santa Cruz, que fallaron de forma ilegal y arbitraria, desconociendo las leyes, en función a una nota, a una cartita del señor Siles para congelar? Entonces, yo creo que estas declaraciones que ha hecho hoy el ministro de Justicia no solamente siguen dañando al departamento de Santa Cruz, algo que todavía es mayor, Cecilia, ha sido una confesión prácticamente de cómo se maneja la justicia en este país. El señor Arce hoy día ha confesado ante todos los bolivianos que él es cabeza de la justicia, cabeza de sector. O sea que no hay independencia, no hay imparcialidad en Bolivia, los fallos se dictan desde el Palacio de Gobierno. Pero eso se puede, es decir, el ministro de Justicia, doctor, ¿puede ordenar que no se devuelvan las regalías cuando hay un fallo judicial que determina que sí? Mire, lo que un ministro de Justicia puede estar en desacuerdo de un fallo, como cualquier ciudadano en Bolivia, puede pedir que lo procesen, puede denunciarlo al juez si cree que actuó al margen de la ley, claro, puede pedir la destitución. Lo que no puede hacer un ministro de Justicia es desconocer un fallo, porque ese será un precedente nefasto. Entonces todos los bolivianos podemos desoír los fallos de los jueces y no acatarlos. Entonces, mire usted el terrible daño que se le está haciendo a la democracia, al Estado de Derecho, a esta justicia podrida. Nosotros no defendemos al juez, nosotros tuvimos una posición clara. Los masistas quisieron armar todo un show, un burdo montaje, Cecilia, pero también con la misma firmeza le digo que donde se origina toda esta injusticia contra Santa Cruz es en el fallo del Tribunal Constitucional. ¿Quiénes facilitan ese fallo? ¿Quiénes dan los elementos para que el Tribunal Constitucional congele con datos falsos? El Gobierno Nacional. ¿Quiénes reconocen después de una lucha titánica de la gobernación de Santa Cruz? ¿Quiénes reconocen su error? El Gobierno Nacional. Pero el propio Gobierno Nacional quiere obligar a que Santa Cruz cumpla un fallo injusto. ¿Dónde se ha visto eso? Que un ministro de Justicia ordene que se cumpla un fallo injusto. Aquí lo que se tiene que hacer es corregir un error, corregir una injusticia que se ha hecho contra el departamento de Santa Cruz. Por eso, hoy en la mañana, el ministro Arce me ha acusado a mí de politizar este tema, me ha retado a debatir, y le quiero decir, Cecilia, estoy aquí para cuando quiera debatir el ministro Arce del tema Incahuasi, del tema de la justicia. Estamos aquí esperándolo al ministro Arce, pero condenamos, rechazamos y repudiamos estas declaraciones, no solamente por el daño y el perjuicio que se está haciendo al departamento de Santa Cruz, sino por toda la gente que espera justicia y que no puede tolerar en un Estado democrático que un ministro diga qué fallos se cumplen y qué fallos no se cumplen. Estamos con César también en la ciudad de La Paz. Lo que nos dice el doctor esta noche, César, es que acepta el debate cuando el ministro quiera. Por supuesto, este escenario está abierto para hablar de este tema, Incahuasi. Sin duda. Doctor Peña, un gusto en saludarlo. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir información con todo el país. Doctor Peña, a raíz de todo esto que se ha generado en este último tiempo, los chuquisaqueños también se han ilusionado. Hay una serie de medidas de presión, hay una huelga que tiene 6 días en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En lo propio hay huelgas, movilizaciones en el departamento de Chuquisaca, en la capital del estado, en Sucre. Sucre ha manifestado de que no va a permitir que el tema sea zanjado.
Es más, todo esto a raíz de la determinación de la justicia en Santa Cruz de viabilizar o de levantar el tema de las regalías para Santa Cruz por la justicia cruceña. Esto habría provocado todo este tema. ¿Cómo lo solucionamos? Gracias, César. Nosotros desde un principio denunciamos, César, y lo hizo el gobernador Rubén Costas con mucha contundencia y solvencia, después de agotar todas las vías institucionales, César, el día 12 de marzo, cuando estableció un ultimátum al gobierno, pero habíamos hecho todo un recorrido, reuniones con IPFB, todo lo que pudimos hacer dentro de la lealtad institucional que debe tener una institución como lo es la gobernación del departamento de Santa Cruz. Y denunciamos este plan, que era un plan contra Santa Cruz, porque uno de los objetivos, César, precisamente era aquello, enfrentar a departamentos hermanos entre Santa Cruz y Chuquisaca. Y eso tal vez era lo más doloroso del plan perverso del gobierno del MAS, no solamente perjudicar el desarrollo, frenar el desarrollo inmovilizando los recursos, malgastar la imagen del gobernador Rubén Costa, crear un escenario de conflictividad interna en Santa Cruz por la falta de gestión de obras, de servicios, sino de confrontar, de enfrentar a pueblos hermanos entre Santa Cruz y Chuquisaca. Nosotros podemos afirmar después de todos estos días y de haber salido la verdad ante la opinión pública de que el responsable de toda esta situación es el gobierno nacional. Yo no sé si el presidente Morales sabía de esto o no, pero lo que sí le puedo decir, César, que inclusive el gobernador Rubén Costa habló con el presidente Morales el día 8 de febrero aquí en Santa Cruz para transmitirle su preocupación de lo que estaban haciendo sus ministros y para que el presidente interceda, porque al final es el responsable del gobierno nacional. Usted no ha visto durante todo este tiempo, ni va a ver una declaración contra el pueblo de Chuquisaca, ni contra sus autoridades, algo que ha cuidado prolijamente y un consejo que siempre ha dado nuestro gobernador Rubén Costa a los líderes, a las autoridades de la gobernación, a toda la institucionalidad cruceña, es no caer en la confrontación que querían provocar. Y por eso nosotros hemos tratado de evitar cualquier situación de confrontación, inclusive en los momentos más difíciles para nosotros, cuando se congeló de manera injusta las regalías. Y es cierto lo que usted dice, César, que se ha levantado ilusiones en el pueblo chuquisaqueño, desgraciadamente para el pueblo de Chuquisaca, que no tienen una base sólida. Se ha generado una expectativa sobre datos falsos. Entonces va a haber una desilusión en el pueblo de Chuquisaca, que la entendemos, pero eso no es responsabilidad del gobierno del departamento de Santa Cruz, no es una responsabilidad de los cruceños. Cuando hubo la duda razonable si Incahuasi era un campo compartido o no, ¿qué dice el gobernador Rubén Costa? Dice, si la riqueza, que es de todos los bolivianos, tiene que ser una bendición. Y si es un campo compartido, lo vamos a respetar. Y tiene que hacerse estudio, tiene que utilizarse la tecnología para dilucidar esto. Y la gobernación de Santa Cruz se somete. Y nosotros aceptamos el estudio. Entonces hemos actuado de buena fe, con predisposición, con lealtad, como debe ser un departamento que aspira a liderar Bolivia. Nuestra vocación del departamento de Santa Cruz va a ser absolutamente la misma con Chuquisaca, con todos los pueblos hermanos. No se olvide que Santa Cruz recibe la mayor cantidad de migración de todo el país, la primera migración de Chuquisaca. Entonces, en Santa Cruz viven muchísimos chuquisaqueños que no han perdido su origen, su sangre, su esencia de ser chuquisaqueños, pero que son cruceños. Nosotros siempre los cruceños vamos a ser agradecidos por muchas generaciones de cruceños que fueron a formarse en Sucre. Hoy nuestras empresas, nuestras industrias venden productos, dan servicios en Chuquisaca. Lo mismo, el mercado cruceño es el principal comprador del cemento, que es la principal industria de Chuquisaca. Hoy estamos haciendo 2 carreteras, César, por los valles, por el Chaco, para unirnos, para integrarnos. Y esa va a ser nuestra respuesta ante esta situación difícil. Mayor integración, mayor complementación entre pueblos hermanos de Santa Cruz y Chuquisaca, y Santa Cruz siendo un departamento líder en el país, un departamento que recibe migración, va a apostar siempre a la integración y a la convivencia pacífica. Doctor Peña,
Sin embargo, las autoridades de gobierno hoy día, y usted también lo sabe perfectamente y el pueblo cruceño también, el ministro de Justicia, además de debatir o de impulsar un debate con su persona, probablemente también ha manifestado de que una estrategia para conciliar de alguna forma entre el pueblo cruceño y el pueblo chuquisaqueño. ¿Esto qué significaría? Llevar a un proceso al juez que liberó el congelamiento de las cuentas de las regalías para Santa Cruz. Segundo, hacer un estudio. Esto llevaría mucho más tiempo, otro tiempo más en el que ni Santa Cruz ni Chuquisaca se verían beneficiados por el tema de las regalías. Entonces, ¿por dónde pasa la solución? ¿Por un acuerdo de responsabilidades, buscar agilizar las cosas? No sé. Mire, César, tiene que pasar por lo que en cualquier Estado democrático sucede, por respetar las leyes, por respetar los estudios. No se puede, después que se establecen las reglas, termina el partido, pretender cambiar las normas. César, Santa Cruz ha actuado con decencia. Santa Cruz no ha caído en la provocación. Santa Cruz creo que ha actuado de una forma ejemplar, incluso cuando las situaciones son apremiantes, César. Entonces, aquí el tema de los límites ha quedado dilucidado. Nunca hubo conflicto de límites. Hoy dice el ministro Romero que el tema ya está zanjado, el tema de límites. Hace 100 años se zanjó el tema de límites. No es que el gobierno del MAS lo haya cerrado hace una semana. No es que la ley esta que se ha aprobado resuelva el tema de los límites. Esa es otra gran mentira que le han hecho creer al pueblo chuquisaqueño para levantarle falsas expectativas. Hace más de 100 años hubo un problema entre Santa Cruz y Chuquisaca. Lo lamentable es que el gobierno del MAS haya querido reabrir ese conflicto ahora. En el tema de Incahuasi siempre el límite fue la alta cumbre del Incahuasi, se hizo todos los trabajos. Faltaban 50 kilómetros de delimitar que están a 200 kilómetros de Incahuasi, que están en otra provincia que no tienen nada que ver con Incahuasi, en Pucará y Villa Serrano. Entonces, aquí se han dicho tantas mentiras, se ha actuado de mala fe, con tanta hazaña, que lo único que queda ahora es decir la verdad. El gobierno tiene que hablarle de frente a Chuquisaca, tiene que asumir su error, tiene que asimilar que le mintieron a los chuquisaqueños. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno nacional. Se tienen que respetar esos límites y se tiene que respetar el estudio. Porque yo le transmito con todo respeto, César, la pregunta a usted, ¿por qué los cruceños tenemos que aceptar un nuevo estudio si el estudio que se hizo estableció que el 100% del reservorio de Incahuasi está en Santa Cruz? Y se hizo ese estudio con los límites oficiales y precisos e históricos de este país. Entonces, solo porque el gobierno se equivocó, nos van a obligar a cumplir una sentencia injusta. Ese es el trato que nos da el gobierno nacional a los cruceños, porque los límites no han cambiado. Ni los límites ni el reservorio se ha movido. Es de sentido común. Pero más allá del sentido común, ¿por qué nos tienen que obligar a los cruceños a cumplir una sentencia injusta? Esa es mi pregunta, esa es mi cuestionante al ministro Arce. ¿Dónde estaba el ministro Arce cuando el Tribunal Constitucional violó las leyes de 1898, violó las leyes de 1912 y violó la ley 339? Doctor, usted dice que el gobierno, en este caso, y que el movimiento al socialismo le ha creado falsas expectativas a Chuquisaca. Pero era gente del gobierno también, y estamos hablando de asambleístas y parlamentarios del movimiento al socialismo, quienes la semana pasada festejaban este fallo del juez descongelando regalías. Bueno, yo sobre el señor Siles, nosotros creo que somos distintos, no hacemos leña del árbol caído, podríamos decir muchísimas cosas del señor Siles, pero al final era un fusible que ya estaba quemado y ahora han decidido retirarlo. Y los parlamentarios del MAS de Santa Cruz, los dirigentes del MAS de Santa Cruz, desgraciadamente, para el pueblo cruceño, siguieron la retórica gubernamental y han hecho un triste papel, han hecho el ridículo en Santa Cruz, pero el pueblo cruceño les va a pasar la factura al MAS en Santa Cruz. Esto no se va a quedar así, señores. Mire usted, primero dijeron que el gobierno había actuado correctamente al congelar las regalías. Quisieron culpar a la gobernación. Segundo, trataron de encubrir al gobierno nacional acá en Santa Cruz. No fueron capaces nunca ni siquiera de convocar
a una autoridad nacional a que venga a rendir cuentas aquí en Santa Cruz. Fueron defensores del señor Siles y del ministro Rada. Cuando nosotros presentamos una denuncia penal contra el ministro Rada y el viceministro Siles por anular, por todo este manoseo, ellos hablaron de errores. No, son delitos. Tenemos, Cecilia, 40 días una denuncia penal en la Fiscalía Departamental y el fiscal departamental no se anima ni a admitirla ni a rechazarla. Así estamos, pero le podría asegurar que si hoy venía el ministro Arce a presentar una denuncia contra este juez que falló el día jueves, le puedo asegurar que hoy día mismo, mañana máximo, la admitían esa denuncia. Así de vergonzoso y de asqueroso es como el MAS maneja la justicia. Entonces, ¿qué crédito pueden tener unos parlamentarios que han seguido una retórica gubernamental y que al final han quedado en ridículo festejando? Yo no sé, deben seguir con la banda festejando, que alguien les diga cuál es la realidad de estos señores. Doctor, bueno, el Comité Pro Santa Cruz, y ya para ir cerrando, anuncia medidas, da un plazo hasta el viernes. En realidad creo que el plazo para el descongelamiento, en este caso de las regalías, vencía, si no me equivoco, el día de hoy, miércoles, de acuerdo al fallo del juez. Pero ¿qué medidas asumirá la gobernación? El día viernes vence el fallo, los 5 días, tomando en cuenta el feriado que ha habido del martes, Cecilia. El día viernes se cumplen los 5 días que ha dado el juez para que IPFB descongelen las regalías del departamento de Santa Cruz, que además habrá que decirlo, ¿no? Incluso, por eso digo, ha habido maldad, hazaña, premeditación en esto, ha habido una manipulación del gobierno nacional, porque el fallo sale en diciembre, pero las regalías las tenemos congeladas desde septiembre del año pasado. Inclusive retroactivamente han ejecutado un fallo. Pero bueno, amén de eso, Cecilia, el día viernes se cumple el plazo de los 5 días. Nosotros vamos a exigir que se cumpla el fallo de este juez, que IPFB descongele los recursos de las regalías, porque nosotros cuando salió el fallo dijimos, tengamos mesura, tengamos calma, no es tiempo de festejar. Se ha hecho un daño a Santa Cruz, no podemos festejar el daño, el perjuicio que nos han ocasionado. Y el día viernes, si no se descongelan los recursos de los cruceños y cruceñas, nosotros vamos a reactivar las movilizaciones, la presión contra el gobierno nacional, y vamos a seguir nuestra campaña que hemos ido por institución por institución. Quiero agradecer a nombre del gobernador Rubén Costa, de la gobernación, a todas las instituciones, porque hemos visto el apoyo, la solidaridad, la unidad del pueblo cruceño para defender el patrimonio común. Así que nosotros, si el día viernes no se descongela las regalías como ha establecido el juez, vamos a iniciar nuevamente las acciones, porque no puede ser, Cecilia, que cuando un fallo es contra Santa Cruz, se ejecuta, y lo ejecutan retroactivamente todavía. Cuando un fallo es a favor de Santa Cruz, el gobierno dice que no se cumpla. Al final, ¿quién es el gobierno para ordenar qué fallos se cumplen y qué fallos no se cumplen? Esto ha sido ya vergonzoso lo que ha pasado hoy, y es una afrenta contra el pueblo cruceño, Cecilia. Te quiero agradecer, doctor Peña, por habernos acompañado esta noche, el secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, sobre el tema Incahuasi. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted, Cecilia, y César. César. Como siempre, muchas gracias, doctor Peña, gracias por habernos acompañado esta noche acá en Que No Me Pierda. Ha sido muy amable, estamos atentos a cualquier información que vaya a surgir sobre este. Muchas gracias. Cecilia, vamos con este consejo. Naira tiene algo importante para nosotros.